Bien, lo anunciado entonces, vamos a conversar con Farid Badran, que es un politólogo de Colombia, sobre lo que ha sido el informe, lo que es el informe de la Comisión de la Verdad, que ha terminado sus trabajos en Colombia y ha entregado su informe. Farid, gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes, buenas noches, buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, esta comisión fue prevista en los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno. ¿Puedes contarnos un poco cuál era la misión concreta que tenía esta comisión para iniciar sus trabajos? Claro que sí. La comisión hace parte de todos los esfuerzos derivados del acuerdo de paz y tiene como misión específica esclarecer los hechos ocurridos en el marco del conflicto a partir de la dignificación de las víctimas y con un objeto orientado también un poco al tema de la reconciliación y al tema del fortalecimiento social frente al conocimiento del conflicto, toda vez que estadísticas e informes mostraban que solamente el 40% de la población en Colombia conocía la historia del conflicto y otro 39% la conocía muy someramente. Entonces, la comisión obedece al sistema de justicia transicional, al sistema de verificación y no repetición de justicia transicional en Colombia y tiene por objeto un poco aclarar y explicar la aparición del conflicto, dignificar a las víctimas y aportar un poco a los procesos de reconciliación. De acuerdo. A ver, entiendo que en todo caso su contenido no sirve para imputación penal, ¿no? Ni tiene valor probatorio en todo caso, ¿no? Exactamente, no tiene ningún valor judicial ni jurídico para ningún efecto que se esté tramitando en el marco de las instancias, ya sea transicionales o regulares, jurídicas de ningún otro caso. De acuerdo. Bien, leí un artículo que probablemente tú lo has leído de María Isabel Rueda, esta conocida comentarista política de Colombia, donde dijo que era una especie de, ¿cómo se llama?, de 1000 hojas, ¿no? Que el informe de la Comisión de la Verdad era una especie de 1000 hojas, ¿no? Entonces dijo, entre otras cosas, acá lo tengo, dice, tiene capas de crema pastelera, de hojaldre y finalmente de azúcar glaseada. Pero es notable la pobreza de sus ingredientes, dice ella. Creo que tú lo has leído seguramente. A las afirmaciones les faltan fuentes, contrastes y contrapartes. Una de aquellas que la gran mayoría de víctimas en Colombia las produjeron las fuerzas paramilitares, pero no hay fuentes verificables. ¿Qué opinas? Digamos, la comisión o el informe final y los volúmenes que van a seguir saliendo obedecen o tienen, digamos, una estructuración metodológica muy clara y hacen parte, digamos, tienen un compendio de metodologías de investigación cualitativa, de análisis, sistematización de datos, que son muy técnicos. ¿Cuál es el tema? El resultado. Yo puedo ser muy técnico con la forma en la que yo recupero o recojo los datos, pero ya el análisis que yo hago de esos datos puede ser variable. Y hay que tener en cuenta una cosa, y es que la Comisión de la Verdad, si bien busca ayudar a explicar el conflicto, no es bajo ninguna medida un elemento de imposición narrativa del conflicto, justamente porque, como lo explica María Isabel Rueda o otros analistas, aproximaciones sobre el conflicto armado las hay todas las que tú quieras. Las hay aproximaciones desde las víctimas, desde los victimarios, desde paramilitares, desde inclusive agentes del Estado, ¿no? Entonces, según sea la forma en la que nos aproximemos al conflicto, pues cada quien tendrá su propia verdad. Y una no debe competir o una no debe prevalecer sobre la otra. Y eso es uno de los temas que hay que tener en cuenta. La Comisión de la Verdad bajo ninguna forma tiene la potestad de generar un monopolio narrativo sobre la explicación de la violencia. Porque de otra forma lo que haría es lo que establece María Isabel Rueda, y es generar una visión que a muchos sectores, de hecho, ya no les está pareciendo tan fiel, ni tan verídica, ni tan fácilmente contrastable. Entonces, el problema va de lo técnico a la politización del informe de la verdad.
De acuerdo. En todo caso, pareciera, bueno, por lo que dice ella, bueno, no voy a leer todo su artículo, evidentemente, pero pareciera que hay algunos vacíos, ¿no? Dice, por ejemplo, dice que en asesinatos selectivos no se ha encontrado ningún ejemplo de las FARC, que las masacres se han dado, las menciona solamente a las de Bojayá y no en otras partes, ¿no? O sea que como que pareciera, según lo que ella dice, que hay varios vacíos en lo que dice la Comisión de la Verdad. En efecto, muchos sectores, muchos analistas han salido a reclamar un poco y a reivindicar una serie de aspectos que no se tuvieron en cuenta, por lo menos no aparecen de forma taxativa en el informe. El tema, por ejemplo, de la masacre de más de 39.000 niños por parte de las FARC es un tema que no está de alguna forma consignado dentro del informe. Digamos, pesa bastante una de las recomendaciones o una de las grandes conclusiones del informe es que de alguna forma la cooperación de los Estados Unidos y la política neoliberal implementada a lo largo de los 90, según la Comisión de la Verdad, ayudan a entender o a explicar el tema del conflicto armado, lo cual, pues digamos, sobre eso, pues por supuesto habrá toda una serie de argumentos y de contraargumentos frente a esa aseveración. Entonces, sí, en efecto, el informe no es perfecto, como el mismo acuerdo de paz tampoco lo es. Uh-huh. De acuerdo. Lo cual no obsta a que ese tipo de ejercicios sí se tengan que hacer. Digamos, el ejercicio como está planteado, como estuvo pensado inicialmente cuando se hicieron los acuerdos, es un ejercicio necesario, ¿de acuerdo? Digamos, es perfectible, es susceptible de mejorarse, sí, por supuesto, es susceptible de complementarse, sí, por supuesto, y es necesario que todas las voces que estén presentes en el marco de este tema participen y sigan coayudando a la construcción de la memoria y de la explicación del conflicto. Pero claramente es un informe que presenta muchas fallas, que presenta algunos errores, que presenta visiones y versiones que no necesariamente son las que ellos dicen que son. Y lo que te digo es que el tema tiene un trasfondo también metodológico muy fuerte, porque yo puedo perfectamente entrevistar a 50.000 víctimas, todas de las FARC, y sobre eso armar un análisis, como yo puedo estar entrevistando a 50.000 víctimas del Estado y sobre eso puedo armar un informe. Entonces, claro, digamos, construyo una narrativa que erige, sin querer queriendo o con cierta intención, erige a un determinado actor como el malo o el bueno, si bien esa no era la intención inicial de la comisión. De acuerdo, efectivamente. Y claro, y es preocupante porque se supone que eso es, bueno, es una entidad pública, ¿no? Con dinero público, y entonces uno dice, bueno, ahí pueden haber versiones y versiones, pero vamos, esta es la Comisión de la Verdad prevista por los acuerdos. Entonces, claro, ahí te dices, bueno, pero ¿qué ha pasado acá, no? Claro. Y no solamente por dineros públicos, resulta que también existen dineros de la cooperación internacional, porque todo lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz se está apalancando financieramente, casi todo con recursos que se levantaron en la cooperación internacional por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, por eso es que también hay tanta observación externa de lo que está sucediendo con este tipo de productos derivados del acuerdo de paz. Quien presidía esta es un cura, supongo que jesuita, porque generalmente son los que están metidos en estas cosas, Francisco de Rú. Sí. ¿Y qué otros, quiénes eran los otros miembros? Pues mira que sobre eso se ha hablado mucho porque es un comité interdisciplinar. Hay abogados, hay economistas, hay periodistas. Quien lidera es el padre de Rú, que en efecto es jesuita. E inclusive hubo composición inicialmente de personal retirado, oficiales retirados de las fuerzas militares, y sobre eso quiero hacer una aclaración, y es que varios de los miembros de las fuerzas militares que estuvieron presentes en el marco de la Comisión de la Verdad terminaron por retirarse los últimos algunos meses antes del lanzamiento del informe final por no encontrarse de acuerdo con los resultados
y con las conclusiones que establece ese informe, por cuanto, de alguna forma, como te venía comentando, hace parecer o da la sensación de que buena parte del conflicto interno fue alimentada de forma intencional por parte del Estado y por parte de las fuerzas del Estado, lo cual, por supuesto, algo de verdad presenta, porque pues digamos todos conocemos los episodios de los mal llamados falsos positivos, pero digamos no encuentra una proporción explicativa el tema de los crímenes de paramilitares, de los crímenes de FARC respecto de los crímenes del Estado. Si tú miras uno de los volúmenes, el de recomendaciones, el 60% del tomo está fundamentado en el tema de violaciones a los derechos humanos. ¿Y quién es el único que puede violar los derechos humanos según la institución internacional? Pues el Estado, ¿no? Luego, el 60% del informe más o menos está orientado a responsabilizar al Estado, si bien, como te digo, la intención de la Comisión de la Verdad no es dibujar buenos y malos, es uno de los efectos colaterales que los resultados están produciendo, razón por la cual se están generando, digamos, esos resquemores políticos y paradójicamente el informe o la Comisión de la Verdad buscaba acercar posturas y generar reconciliaciones, pero desafortunadamente uno de los efectos más visibles del informe es todo lo contrario, es la radicalización de posturas y por ende la politización del informe, porque si tú te das cuenta, la mayoría de sectores de centroizquierda y de izquierda en Colombia están muy de acuerdo con los resultados del informe, mientras que los sectores de centroderecha y derecha los rechazan taxativamente. Claro, pero además eso que decías de violar derechos humanos, en realidad, de acuerdo al derecho internacional, los grupos militares irregulares también pueden ser, digamos, pueden cometer delitos de lesa humanidad, pueden ser llevados ante el Tribunal Penal Internacional. Tan es así que la Corte Penal Internacional dijo que estaba vigilando cómo se iba a comportar la jurisdicción especial y además previendo que por lo menos, claro, finalmente las penas previstas van a ser de 8 años máximas, ¿no? Para los que dentro del marco del acuerdo de paz, de 8 años, no ni siquiera de prisión necesariamente, pero de restricción de libertad. En todo caso, la Corte Penal Internacional tiene cosas que decir. O sea, este informe también ha podido efectivamente, de acuerdo al derecho internacional, mencionar también las violaciones de derechos humanos por parte de las FARC. Sí, sí, claro. De hecho, el informe hace una separación entre el tema paramilitar, entre el tema FARC y entre el tema Estado. Proporcionalmente, ya visto inclusive en el número de paginaje, los capítulos o los apartes que se le dedican a los grupos paramilitares y a FARC, por lo menos en este último volumen de conclusiones y resultados, es bastante menor al del resto de crímenes cometidos por agentes del Estado. Entonces, eso es un poco lo que ha también generado ese tipo de resquemores y de radicalizaciones de posturas. Sin embargo, como te digo y repito, este tipo de ejercicios son absolutamente necesarios, son por supuesto perfectibles y van a seguir desarrollándose. La comisión tiene, digamos, su personalidad o su existencia como persona jurídica hasta el próximo mes de agosto, si mal no estoy, y posterior a eso va a seguir vigente una comisión durante unos 7 meses más para terminar de sacar los informes restantes y para verificar que las recomendaciones que se están generando sean efectivamente adoptadas por parte del Estado. Sí, bueno, eso que tú dices que es necesario, sin duda. Acá en el Perú también, como sabes, ha habido también una comisión de la verdad y de reconciliación. Dicho sea de paso, los miembros han sido llamados ante los tribunales para testificar. No sé si eso, porque no recuerdo bien si es que las conclusiones de esa comisión eran prueba o no, o simplemente los llamaron a testificar en apoyo de las acusaciones de la Fiscalía. En fin, un tema jurídico, pero que claro, efectivamente es un ejercicio necesario, ¿no?
una cosa que me llamó también la atención, no en el informe, sino una declaración que prestó el cura, ¿es Ru o de Ru? Ya me olvidé. ¿Ru? De RU. De Ru, ya. Bueno, él dio unas declaraciones al país y habló efectivamente de la necesidad de conversar también con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, lo cual, bueno, parece absolutamente razonable. Pero dice una cosa que me llamó, dijo, sí, y hay que hacerlo de acuerdo a lo que plantea el ELN, con la metodología, ¿no?, de ellos, con su insistencia que las cosas se hagan desde la gente y muy posiblemente desde conversaciones regionales. ¿Por qué tiene que ser necesariamente eso, la metodología del ELN? O sea, un poco extraño, ¿no? Sí, digamos, eso puede entenderse como un elemento distorsivo, metodológicamente hablando, en el proceso de construcción de la verdad, porque pues si uno le va a preguntar claramente a los victimarios del ELN cómo entienden ellos la explicación de su participación en el contexto del conflicto interno colombiano, ellos van a decir lo que ya sabemos y lo que hace parte de su corpus narrativo frente a la opresión del Estado, a la necesidad de devolver el poder al pueblo, bueno, una cantidad de cosas. Si me lo permites, casi que romantizando la violencia estructural que se ha venido generando por parte de ellos. Son elementos bastante distorsivos que hay que tener en cuenta y sobre los que hay que generar una serie de contramedidas para que los sucesivos informes o documentos que se vayan a generar ya en esta ocasión con el tema del ELN corrijan los errores que eventualmente se hubieran podido presentar por parte de FARC. No es solamente como lo estime el ELN, es como lo estime la academia, es como lo estimen las empresas, es como lo estime también el gobierno. Porque no, la idea es abrir el debate y abrir la oportunidad de construcción colectiva histórica y no generar una versión oficial ni del Estado ni por parte tampoco de los actores armados ilegales. Tan nocivo es una cosa como la otra. De acuerdo. Ahora, pasando al tema de las recomendaciones, hay cosas interesantes, ¿no? Varias, una cosa que me llamó la atención es crear un ministerio de paz, ¿no? Y ya que tenemos un ministerio de defensa o de guerra, lo que fuere, creemos un ministerio de paz. He estado leyendo unas declaraciones de algunas personas, Camilo González de Paz, un señor también, Germán Valencia. Algunos que están de acuerdo dicen que no, pero igual va a representar pues una burocracia, o sea, es crear en esta época de austeridad, crear una burocracia adicional, un ministerio adicional que siempre representa dinero y que no es el momento. ¿Tú qué opinas de esta propuesta de un ministerio de paz? Mira, pasa lo mismo que con el tema del Ministerio de la Mujer, que también lo van a crear. Si tú lo piensas, los temas de paz, así como los temas de género e inclusive los temas de ambiente, que son trending topics de la política internacional, son asuntos transversales. No hay necesidad realmente de constitucionalizar y burocratizar la paz como precepto, como valor y como idea, y saldría mucho más efectivo, mucho más económico y mucho más rápido y expedito justamente hacer del tema de la paz un asunto transversal al gobierno que generar un supraministerio que simplemente engrose el tamaño del Estado y que sirva como una suerte de, no entiendo cómo lo están pensando, ente fiscalizador de que los asuntos o los preceptos asociados al cumplimiento del acuerdo de paz o de las ideas y los valores que comprende la paz se cumplan en el resto del gobierno. Es más, para eso ya inclusive la presidencia en Colombia tiene un alto consejero para la paz. Entonces, francamente, yo creo que son una suerte de pruritos que se asemejan o se arriman mucho al populismo con el objeto de aunar una serie de grupos sociales alrededor de eso, pero que en el estricto sentido no van a tener ningún efecto real siempre y cuando no hagan parte transversal de la agenda política y de la agenda internacional del país. Para eso no es necesario crear un ministerio. De acuerdo, eso que has dicho, el Ministerio de la Mujer, por acá hay un debate, porque acá tenemos un Ministerio de la Mujer y hay un proyecto en el Congreso que quiere llamarlo Ministerio de la Familia. O sea, bueno, es todo un debate en estos momentos en el Perú bastante intenso.
A ver, otro tema también interesante, y que eso no solamente lo plantea la Comisión, sino lo han presentado planteados especialistas, es que la policía salga del Ministerio de Defensa, ¿no? Y que pase en todo caso al Ministerio del Interior, lo cual parece razonable, ¿no? Sí, digamos, la policía podría finalmente quedarse en el Ministerio de Defensa si realmente quisieran. Al final del día, lo importante no es en dónde esté la policía, sino cuál es la doctrina operacional que tiene la policía. Resulta que la policía en Colombia durante muchos años y por consecuencia del mismo conflicto interno se vio obligada a generar unos alcances doctrinarios y operacionales que lo asemejan mucho al modus operandi de las fuerzas militares, ¿no? Entonces teníamos comandos jungla, tenemos los bloques de búsqueda con los que se dio caza a los narcotraficantes en la década del 90, etcétera, etcétera. Y eso obligó a que la policía estuviera en el seno del Ministerio de Defensa. La misma cooperación de los Estados Unidos frente a la policía en el marco del Plan Colombia tuvo un etos muy orientado hacia el uso irrestricto de la fuerza y no hacia el uso de la fuerza como último mecanismo, que es lo que debe ser en el caso de la policía. Entonces, como te digo, al final del día no importa si la policía está en el Ministerio de Defensa o en el Ministerio de Interior. Lo que importa es que cambie la doctrina operacional y el etos con el que está caracterizada la policía, de manera que sus formas y procedimientos en materia de seguridad y convivencia, orden público, investigación criminal e inteligencia criminal respondan a lo que tienen que responder y un poco se diferencie respecto de los roles y misiones que se le han impuesto a las fuerzas militares. De acuerdo. Ahora, hablando de militares, también se plantea eliminar el servicio militar. Cosa curiosa, porque acá en el Perú, la mayoría de los países en realidad han eliminado el servicio militar. No sabía que en Colombia todavía se mantenía. Sí, en Colombia se mantiene, ha venido generando una serie de modificaciones menores. Ya hay objeción de conciencia frente al servicio militar. Si tú eres menor de edad al momento de graduarte de tu bachillerato, no puedes entrar al servicio militar. Entonces, y de hecho es la tendencia, la mayoría de jóvenes, varones, hoy día se están graduando menores de edad, entonces entran directamente a la universidad y posterior a eso tienen que hacer un trabajo social que no tiene nada que ver con lo militar. Entonces, sí, digamos, es un proyecto que eventualmente continuaría la tendencia al decrecimiento del servicio militar obligatorio. Frente a eso, pues hay otros modelos que han sido bastante exitosos, que han eliminado el servicio militar obligatorio y lo que han hecho es profesionalizar a los soldados existentes y eso genera, digamos, mayor impacto a un menor costo. Entonces, posiblemente es lo que vaya a resultar del actual gobierno si se elimina. De acuerdo. Bueno, se me han quedado varias cosas en el tintero que tiene este informe, pero bueno, como sabes, el tiempo es tirano. Gracias, Farid, por estas explicaciones y probablemente tendremos oportunidad de conversar nuevamente. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y claramente aquí pendientes para todo lo que se requiera. Gracias. Dale, gracias. Bien, pasamos al siguiente bloque.